que mora tanto en creyentes como en no creyentes, les hace constantemente pensar primero en ellos, pensar primero en su familia, les hace pensar primero en sus personas más cercanas, en sus personas más íntimas, en sus necesidades, en sus metas, en sus deseos, en sus sueños. Todo tiene que ver con nosotros. Y esto lo agrava, lo agudiza la cultura mundana en la que nosotros estamos insertados, en la cual vivimos y por la cual somos bombardeados constantemente para que olvidemos quién es nuestro Rey y Señor, quién nos salvó, quién manda en nuestras vidas. Y para que nosotros, yendo tras falsas promesas, seamos de todo en este mundo, de todo en esta tierra, menos del Creador. A esto le sumamos nuestro carácter de inmigrantes en un país con tantas metas por delante, con tantos anhelos por delante. Y una muy buena pregunta que debemos hacernos como cristianos, donde quiera que estemos, es cuán conectados están esos sueños nuestros con la mente de Dios. ¿Cuánto están nuestros deseos egoístas conectados con lo que Dios quiere verdaderamente para nuestras vidas? Y esta es la razón por la cual lo que buscamos de Dios en muchas ocasiones es lo que Él nos puede dar y no Él mismo. Esta es una de las razones por la cual nosotros nos hacemos prisioneros voluntarios de la hora, del aquí, de lo que va a pasar y no precisamente pensando en la eternidad. Esa es la triste razón por la que vemos a muchos buscando en Dios solo beneficios, buscando en Dios hasta un aliado para llevar a cabo sus reinos personales, pero esta idea está muy lejos de la idea de la Biblia. La idea que tienen las personas con respecto a Dios es Dios como un genio de la lámpara que me va a ayudar para que todo me salga bien en mi vida. Y muchas veces este es el evangelio que también está siendo vendido en estos días. Ven a Dios para que restaure tu vida, ven a Dios para que te ayude con esto, y siempre está siendo el centro el hombre. Pero si nosotros profundizamos en la Escritura, conocemos a Dios, entenderemos que su obra está por encima de nuestros intereses personales. Lo que Él quiere hacer está por encima de lo que a mí me interesa, y yo tengo que estar pensando constantemente en cómo lo que a mí me interesa se alinea con ese que es mi Señor o con ese que es Rey del universo. Así es que vamos a leer esta porción que hoy nos toca en el libro de Hechos, que hemos estado estudiando todo el libro de Hechos, capítulo 16, los versos del 16 hasta el 40, y veamos cómo se conecta todo esto con las palabras que en la introducción yo le he estado diciendo a usted. Dice, verso 16 del capítulo 16, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza, ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel,
ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los que se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y le suplicaron, y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia, que al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. En toda esta historia que hemos leído, vemos a Pablo y Silas sufriendo azotes, sufriendo rechazo, sufriendo prisión por hacerle el bien a alguien, por liberar a una muchacha que tenía un espíritu, un demonio de adivinación. En medio de su prisión están llenos de gozo, están cantando, están orando, y bajo las circunstancias de un terremoto, lejos de huir y aprovechar y escaparse, lo que hacen es predicar el evangelio. Cuando finalmente le van a soltar en secreto, ellos escogen hacerlo público para quedar ante el mundo como inocentes por aquello que les habían imputado. Y tengo que repetir una vez más que la obra de Dios está por encima de nuestros intereses personales. Esto es clave para que un cristiano pueda crecer, madurar en su vida, entender quién es Él, entender quién es Dios. La obra de Dios está por encima de los intereses personales. ¿Qué significa esto, pastor? Número uno, que la obra de Dios va a costar pérdidas, va a costar aflicciones y va a costar oposición. Eso es exactamente lo que pasa en los versos del 16 al 24. Eso es exactamente lo que vemos en todo el libro de los hechos relacionados con cristianos. Vemos a misioneros, verso 16, mírenlo usted, ellos iban al lugar ¿de qué? De la oración. Misioneros que se habían asentado en un lugar y sistemáticamente iban al lugar de la oración, iban al lugar donde se reunían aquellos que estaban buscando a Dios. Ahí se nos describe que hay una muchacha esclava que tiene este espíritu de adivinación. Ella era una especie, si queremos traducirlo, de medio que tenía quizás contacto con demonios para decir todas estas cosas. Y había algo importante: ella daba grandes ganancias a sus amos, a de quien ella era esclava,
adivinando el futuro. Ella era un bien muy preciado del cual ellos no podían prescindir. Ahora, el verso 18 nos está diciendo que ella estuvo gritando por muchos días. Por donde quiera que iban los misioneros, ellas los seguían y gritaban: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Esto era una verdad, pero estaba siendo dicha por una boca incorrecta. Tanto es así que día tras día ella estaba tras ellos haciendo estas cosas, y Pablo se molesta y dice que ordena que el demonio que salga de esta mujer. Y es que esta mujer era un emisario del enemigo, era un emisario de Satanás, que estaba diciendo una verdad que confundiría a las personas que podían creer que ella era parte de este equipo misionero, que ella era parte de este grupo. Y Pablo no quería que ninguna publicidad viniera de esta fuente. Pablo no quería a nadie confundido creyendo que aunque ella decía una verdad, ella podía ser escuchada con respecto a otras cosas que quizás ella podía hacerse después escuchar. Y es que en ocasiones el enemigo usa la verdad y la distorsiona para crear falsos sistemas religiosos. Eso es tristemente lo que hoy pasa muy a menudo. El enemigo tiene algunas verdades que pone en boca de algunos que son sus emisarios, y tú estás escuchando que hay algo de verdad en lo que dicen, pero ojo, en algún momento el veneno va a llegar. Usted puede estar endemoniado gritando: estos son servidores del Dios Altísimo, pero en algún momento el veneno va a llegar, porque lo que tú estás diciendo no está produciendo el Espíritu de Dios. Lo que ellos están diciendo no proviene de allí. Es por eso que el mismo Pablo después habla a la iglesia de los Corintios, alertándole en 2 Corintios 11, 13 y 14, de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no solo dice Satanás, dice también sus servidores. Esta ha sido siempre la misión de Satanás: tomar la palabra, tomar la verdad y tergiversarla para hacerse creíble. Ahora, mire usted el verso 19. ¿Cuál es la razón por la que se molesta la gente de esta ciudad, específicamente los dueños de esta esclava, y arrastran a Pablo y a Silas con las autoridades? ¿Cuál es la razón? Verso 19. ¿Cuál es la razón por la que la arrastran? Se les estaba yendo lo que les producía el dinero. Evidentemente aquella mujer adivinaba, cobraba por esto, y a ellos traía los dividendos. Pero cuando llega el misionero y expulsa a aquel demonio, ya ella no servía más para los fines que ella servía, y ahora te nos has hecho desechable. Ya no nos funcionas más, ya no nos sirves más. Ellos se vieron afectados, sus ganancias se vieron afectadas, sus intereses se vieron afectados. Y cuando me tocan esa llaga, yo voy a reaccionar. Cuando mis intereses se ven afectados, yo voy a reaccionar. Y en lugar de alegrarse porque alguien que está poseído por un demonio ha sido liberado, más bien lo que hacen es molestarse. Y yo no sé si usted recuerda la gente de Gadara con aquel endemoniado gadareno, que también los espíritus que tenían fueron enviados a un hato de cerdos, y la gente les recriminaban a Jesús por los cerdos que se habían perdido, pero no veían que un hombre había sido liberado. Y esto ha hecho, no solo en aquella generación, sino en esta, el maldito dinero, el maldito amor al dinero, porque el dinero en sí no es malo, sino el amor que desarrollamos por él. Esto ha hecho el deseo desenfrenado de realización personal. Yo me olvido constantemente de lo que verdaderamente vale y me enfoco solo en lo que a mí me interesa. Enturbia la percepción espiritual. Nos convertimos en robots que solo pensamos en nosotros. Olvidamos que es más importante que una mujer sea liberada, que ella produzca este o aquel dividendo. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo palabras que a nuestros días llegan
y nos llama la atención. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Usted puede apuntar, tomar nota y en casa después leer. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero si has llegado al Evangelio, si has conocido a Dios, tendrás que saber que hay cosas que inevitablemente vamos a perder, vamos a sacrificar por tal de vivir la fe como debemos vivirla. Ser cristiano significa identificarse con alguien que fue crucificado. Ser cristiano significa aceptar lo que Él hizo por nosotros y comenzar a seguirle. Ser cristiano significa que cuando comencemos a seguirle, hay cosas que, por consecuencia, vamos a comenzar a perder, vamos a comenzar a sacrificar por tal de hacer lo que a Él le agrada. Gustos, deseos, ganancias, sueños, confort, comodidad, descanso. Nada de eso para nosotros debe constituirse como un Dios, aunque en muchas ocasiones lo es. Y nos ponemos nosotros en el centro. Y la obra de Dios es por pura gracia, no te costó nada a ti, no me costó nada a mí. Pero entender lo que significa hará que tú no vivas licenciosamente, hará que tú quieras vivir para el que ahora es tu Señor. Y usted dice, a mí me gusta esto, pero yo lo puedo poner a los pies de Cristo, incluso aún cuando no sea pecado. Pero cuando tú me dices que te cuesta pasar una hora orando, leyendo la Biblia, pero te metes 2 en TikTok, en Facebook, en video games, eso me dice que hay algo que tú amas más. Pero cuando me dices que estabas muy mal el domingo para venir, pero el lunes amaneces a primera hora en el trabajo, como estés, eso me dice que hay algo que estás amando más. Pero cuando me dices que estás muy cansado, muy ocupado para ir al grupo de comunidad, eso me dice que hay algo que amas más, o algo que es una prioridad antes que esas cosas para ti. Y amados, hay cosas que inevitablemente vamos a perder, vamos a tener que sacrificar por vivir nuestra fe como debe ser, por seguir los pasos del Señor. Hay cosas que vamos a dejar de ganar y necesitamos estar bien con eso. No tengo esto, pero tengo esto que vale más. Así que esta gente trae a Pablo y a Silas ante la autoridad, los acusan de alborotar la ciudad, y contra toda ley justa, el pueblo se levanta contra ellos, los magistrados rasgan su ropa, les dieron azotes, golpes, y aún allí llenos de golpes y con sangre los meten en la celda, la más segura, con los pies puestos en un cepo. Este era el tratamiento que recibían los más criminales. Porque vivir la vida cristiana, repito, cuesta. Y cualquier otra manera en la que querramos vivirla es tibieza. Siempre nuestra carne, siempre nuestro deseo nos va a querer acomodar más y más. Huye de allí, huye de allí. ¿Qué más significa que la obra esté por encima de los intereses personales nuestros? Número 2, que la obra de Dios requiere sacrificar el yo con gozo. Y ahora en los versículos del 25 al 34, aquí están estos hermanos
en la peor situación, pero no se están lamentando. No están diciendo qué mano de golpes nos han dado. No están diciendo como nos han puesto en esta cárcel la peor. Dios, te has olvidado de mí. Estas cosas ellos no están diciendo. Ellos no se están quejando. Ellos están haciendo ¿qué? Están orando. ¿Qué más están haciendo? Están cantando. Están alabando a Dios. Y dice que los demás, ¿qué hacían? Escuchaban. Y aquí hay una enseñanza doble en estas pocas palabras de ellos cantando en medio de una adversidad. Y la primera es cómo enfrentamos las adversidades, cómo debemos enfrentar las adversidades los cristianos. Y es con un carácter sometido, con un carácter que ora, con un carácter que confía, con un carácter que cansa, con un carácter que canta, que se goza aún en medio de esa aflicción. Y usted es un ser humano. Llore ante Dios. Exprese sus sentimientos. Quebrántese ante Él. Vaya a Él en oración. Pero mantenga esa actitud de confianza gozosa en que el cielo manda en la tierra y en que el hecho de que estés ahora mismo en la cárcel es porque Él lo ha permitido. Y no ande buscándole una cuarta pata al gato. Y no andes diciendo cosas que no tienen sentido. Yo soy más desdichado arriba de la tierra. A mí me pasa todo. A aquel se le dio esto, a mí no se me dio. Dios está sentado en su trono. Él está al tanto de lo que está pasando. Él no lo desconoce. Tu problema no es el más grande. Es más, el más grande de tus problemas ya ha sido resuelto si eres un cristiano. Tienes la vida eterna y eso es lo que nos permite a nosotros estar listos incluso para partir en cualquier momento en esta tierra. O nos debiera permitir. Y si no tienes esa seguridad, hoy tienes la misma posibilidad de arrepentirte y creer que muchos han tenido. ¿Cómo enfrentar las adversidades? Yendo a Dios, acercándonos a Él. Pero solemos hacer lo contrario cuando tenemos pruebas, cuando nos sentimos mal, cuando nos deprimimos, cuando algo malo pasa en nuestras vidas, cuando las cosas no van como nosotros creemos. Me tiro en una cama, me pierdo de la iglesia, me desconecto de la familia de la fe. Todo lo que no debo hacer por tal de estar más cerca de Dios. Póstrate ante Él y no te pares hasta encontrar ese consuelo que solo Él te puede dar y ningún Dios de este mundo a los cuales muchas veces acudimos nos pueden dar. Canta con gozo como cantaban ellos, porque sabían, nuestro Dios sabe lo que estamos pasando. La otra enseñanza que salen de estas palabras es ¿por qué hacerlo? ¿Por qué cantar en medio de la adversidad como si fuéramos masoquistas, locos, sin sentido? Porque otros están viendo y escuchando cómo un cristiano enfrenta sus crisis. Dice que mientras ellos cantaban, ¿qué estaba pasando con los presos? Los presos escuchaban. ¿Cómo? Esta gente ha sido pisoteada, han sido golpeados y están cantando a Dios. No están pensando en ellos. Ellos podían decir, yo no me siento muy bien, pero he encontrado en Dios las fuerzas para cantar, para incluso consolar a otros. Yo no me siento muy bien, pero mi lucha, mi adversidad, mi carga no es el centro del mundo, como solemos creer, como solemos pensar. Yo no soy el centro del mundo. No puedo hacer de todo lo que me pasa ese drama que solemos hacer.
como si Dios nos debiera algo. Y el enfoque de toda esta porción, el enfoque de este texto, no está en lo que ellos han sufrido, sino como en el sacrificio que ellos están haciendo, está trayendo vida a otras personas. Si usted mira todo el capítulo 16, y estuvimos leyendo también la semana anterior, Dios les dice, no es por aquí, vayan por aquí, y ellos se someten a Dios, y precisamente por ese sometimiento, Dios está trayendo vida a otros, por esos ajustes, por esos sacrificios. Porque la manera en la que tú como cristiano enfrentas las aflicciones revela el concepto que tú tienes de Dios, revela cuánto tú conoces a Dios, revela cuál es el Dios que te has creado, a veces en tu mente. Y si tú ves a Dios como ese que te va a resolver cada cosa que a ti te pasa, quiero decirte que eso es un ídolo, eso no es Dios. Dios no está a tu servicio, no está el mío. Dios es Dios. Las circunstancias no son el problema, es nuestra falta de conocimiento de Él, nuestra falta de llenura de Él. Yo necesito conocerte más para saber entonces cómo orar en esta situación, para entender que tú tienes algo mayor incluso con esta prisión que ahora mismo estoy viviendo, dirían Pablo y Silas. Para saber por qué razón me ha llegado todo esto de golpe junto que estoy viviendo ahora. Es por eso que Pablo le dice a los filipenses, que son estos mismos del carcelero de Filipo, donde es fundada esta iglesia. Es por eso que en un futuro Él les va a decir a ellos, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esto es Filipenses 1, 28 y 29. Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Pablo les está recordando, ustedes se acuerdan que ustedes vieron este conflicto de sufrimiento en mí cuando yo estuve entre ustedes presos. Esto es a los filipenses, los mismos que le vieron vivir estas cosas. Y les está diciendo, ahora les toca a ustedes. Es por eso que el mismo Pablo, como nosotros a veces creemos que Dios tiene que respondernos todo lo que le pedimos, es por eso que el mismo Pablo en 2 Corintios 12, 9 y 10 estaba orando a Dios porque un aguijón que tenía en su carne le fuera quitado. Y fuera cual fuera, Dios lo que le dijo fue, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios me fortalece. Si yo no vivo estas cosas, no lo voy a recibir. Y este es Pablo que le están diciendo, bástate en mi gracia, que mi gracia sea todo para ti. Pero te voy a poner el listón más alto. El Hijo en la cruz oró, pasa de mí esta copa. Y después Hebreos nos dice que en sus palabras, el Padre hablando, dijo, y el Hijo pasó por la cruz y aprendió obediencia. Y nosotros nos creemos mayores. Tan cómodos aquí, con aire acondicionado, sentados en estas sillas tan cómodas. Así es que sobrenaturalmente se produce un terremoto allí, se abren las puertas en medio de los cánticos, se rompen las cadenas y el carcelero lógicamente cree, si las puertas están abiertas, las cadenas no están en las manos de los presos, aquí se fue todo el mundo. Y él cogió la espada para suicidarse, porque si no se suicidaba él, le iban a cortar la cabeza el otro día por dejarlos escapar. La casa de los carceleros solía estar encima de la cárcel, si era en la parte de abajo en un sótano, o solía estar al lado de sus casas. Y ya listo para quitarse la vida, ya listo para morir, Pablo le grita, no te hagas mal, estamos aquí. Y el mismo hombre viene y pregunta, ¿qué hacer para ser salvo?
Y quiero detenerme aquí por unos segundos, porque el hombre viene directo a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él viene y pregunta. Y la razón es ¿por qué? Es porque él había visto la muestra del poder de ese Dios sobrenatural al cual él estaba diciendo: ese al que ustedes están cantando, que los estoy escuchando cantar, ese al que ustedes están orando, yo quiero saber cómo recibir salvación de él. Es más, quiero saber cómo ustedes están sueltos y ninguno ha querido irse. Pablo y Silas, ¿por qué no han huido? Y el compromiso de aquella gente de no huir, y los cánticos, o sea, el testimonio literalmente de Pablo y Silas, prepararon aquel corazón para la exposición del Evangelio. Y de seguro, la primera intención de cualquiera de nosotros, incluyéndome yo, hubiera sido salir corriendo como en las películas. Aquí se abrió una puerta, fue Dios que me permitió salir de la cárcel, voy a correr. Pero, repito, la obra de Dios requiere que sacrifique mi yo, que sacrifique mi egoísmo, y con gozo además. No puedo dejar morir a un hombre por escapar de una prisión. No lo puedo dejar morir sin conocer el Evangelio porque yo tengo prisa, porque tengo algo que hacer, porque tengo que resolver lo mío. Y ahí estaba Pablo. Y la pintura es tan vívida, aquel hombre está con la espada a punto de morir, como muchos en este día, que él le dice: no te quites la vida, aquí estamos todos. Y quizás muchos cristianos hoy no muestran el gozo que debieran mostrar en medio de las pruebas. Y mi invitación es a que seamos de los que viven el testimonio de que el Espíritu vive en nosotros para después poder hablar de ello. Palabras son bonitas, discursos se pueden preparar, pero el testimonio de alguien que está viviendo eso, puso a aquel carcelero en condición de decir: háblenme de ese Dios que me ha mostrado la vida de ustedes. Pero cuando nuestra vida es igual a la de todos en este mundo, va a ser imposible que los que no son cristianos quieran escuchar. ¿De qué tenemos? Porque no tenemos nada relevante que mostrar. Somos como todos. Y en donde otros hubieran salido corriendo, el cristiano se queda y dice: a mí no me importo yo, me importa el reino. Trae vida a la gente a tu alrededor, aunque te cueste la tuya propia, aunque te cueste sacrificar tus intereses, tus deseos, aunque te cueste, teniendo la puerta abierta, decir: me voy a quedar, este hombre necesita escuchar el Evangelio hoy. Podían haberse ido, pero les importó algo más. Este hombre me importa más. ¿Qué pruebas estás pasando en este momento? ¿Quién podría estar observando cómo manejas esa prueba que estás viviendo? Ya sea que no es cristiano para que se acerque a Dios, o ya sea un cristiano que necesita crecimiento. Cómo manejas tus pruebas está diciendo a otros del Dios que tú tienes. Cómo respondes ante las dificultades de la vida está diciendo a otros del Dios que dices tener. Es por eso que es más importante tu testimonio que la fachada, que muchas palabras que puedas decir en un discurso. ¿Cómo podría esa prueba ser el medio para darte la oportunidad de hablar el Evangelio? Y repito, lo más fácil allí era irse y que se matara aquel hombre. Yo tengo que escapar, yo tengo que irme.
Al final, ellos me maltrataron ayer, pudieran decir estos misioneros. Incluso pudieran quedarse y ver cómo se clavaba la espada y después de muerto pasarle por encima y seguir caminando, como si nada hubiera pasado. Y quiero decirte que quizás lo veas muy sádico, ver a alguien matarse con su propia espada para yo liberarme y pasarle por encima. Pero es exactamente lo que hacemos hoy cuando miles de cadáveres pasan por enfrente de nosotros y tenemos oportunidades de hablarle y no lo hacemos. Están como este carcelero yendo al abismo, muriendo, listos con la espada para matarse. No sabes cuál va a ser su último día. Y nosotros estamos pensando en nuestro reino, en nuestros intereses, en nuestros sueños, en lo que yo tengo que hacer. Se están yendo rumbo al infierno y nosotros ni les miramos allí con la espada en la mano. Estamos tan ocupados con nuestra agenda. Sacrifica el yo y hazlo con gozo. Pablo responde de la única manera que podía responder. Le dice, ¿qué vas a hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y este verso ha sido muy mal interpretado, porque las personas lo reclaman como una promesa para ellos. Y llegan a decir a las personas, si tú crees, todos van a ser salvos en tu casa porque tú creíste. Pero la salvación es personal. Pero usted no es el carcelero de Filipo. Así que este verso no es una promesa que nosotros digamos, porque yo creo en mi casa todos van a ser salvos, sino que es la expresión en aquel momento de la única condición para que ellos fueran salvos. Ustedes quieren ser salvos, como me preguntaste, porque tenemos que ver el contexto. Tú me has preguntado, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Ustedes quieren ser salvos? Bueno, creen en el Señor Jesucristo. No solo tú, todos los que están en tu casa, que crean también. Así van a ser salvos. Esta es la única manera. La oferta de salvación no era solo para el carcelero, era para todo el que en su casa creyera en Cristo por medio de la fe. Que su testimonio en su casa como cabeza de familia, que el hecho de que Él traiga el mensaje, brindan a los que están en su casa la oportunidad de escuchar el Evangelio, sí. Y cuando lo escuchan, algunos son salvados. Y aunque nos guste mucho la idea de que porque yo crea a todos en mi casa va a venir la salvación, la fe de un miembro de la familia no salva a otro individuo. Cada individuo debe ejercer la fe. Es por eso que nuestros hijos están heredando nuestra fe, pero necesitan tener su fe propia. Ellos desarrollar convicciones en Dios y creerle a Él. Es por eso que quienes creen esta promesa o creen que pueden tener esto por promesa, nunca leen el siguiente verso, el verso 32, donde dice que después que le dijeron al carcelero de Filipo, serás salvo tú y toda tu casa, ellos le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él y a todos los que estaban en su casa. Y esto también concernía a criados que podían tener allí, personas que trabajaban allí para ellos. O sea que ellos tenían que escuchar el Evangelio para ser salvos. Así creyeron, por eso fueron salvos. Automáticamente tuvieron el deseo de bautizarse y mostraron incluso con sus acciones que ellos habían creído. Porque el siguiente paso es que trajeron a los que estaban golpeados a su casa, les dieron de comer y se regocijaron de haber creído, dice el verso 34, en Dios con todos los suyos. Y las mismas palabras que le fueron dichas a aquel carcelero de Filipos, las digo cada domingo desde este púlpito.
Y esperamos que las diga cada quien que se para aquí. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Tú puedes ser un hijo de Dios. Y lo digo cada domingo porque la intención de Dios, como trajo salvación a este hombre al borde de la muerte con una espada en la mano, es traer salvación también a tu vida. Es que acabes de entender que hay un Dios tan grande que ama al ser humano y que quiere libertarle de su pecado. Que el hombre por sus propios méritos no puede ir ante él, no puede hacer nada para ganar esa salvación. Y que necesita entender, razonar con fe. Estoy yendo por un camino que no va a ningún lugar. Necesito que me salves, porque a donde voy, no voy bien. ¿Y a dónde es que va todo aquel que no tiene a Dios? Rumbo al infierno, rumbo a la eternidad sin Dios. El hombre ahora mismo está enemistado con Dios. Es más, a usted y a mí sentados aquí, Dios no nos puede mirar directamente. Necesita hacerlo a través del lente de Cristo, que murió ahí en la cruz por usted y por mí, porque nuestras obras no podían hacer nada para pagarle a Él. Y esto es lo que Pablo está diciendo a este carcelero. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él. No solo intelectualmente, no solo conociendo algo, deposita en Él fe. Cree en Él. Acepta el mensaje del Evangelio. Dile a Dios, sálvame en cualquier momento, en tu casa cuando te vayas ahora, dile, sálvame. Y para nosotros que somos cristianos, no olvidemos que la gente no solo escucha el mensaje del Evangelio, la gente lo necesita ver en nuestras vidas. Lo necesita ver. Nuestros hermanos no solo escuchan nuestros consejos, nuestras palabras, lo necesitan ver el Evangelio creciendo en nuestras vidas. Por último, ¿por qué poner la obra de Dios por encima de los intereses personales? ¿Por qué ahora? Número 3. Porque la obra de Dios tiene una reputación que no puede ser manchada. Y ahora, en los versos del 35 al 40, estos magistrados quieren poner en libertad a Pablo y a Silas, como si nada hubiera pasado. Y le dicen al carcelero, ¡ve, libértalos! Y él mismo va deseoso de libertarles. Esto debido a que ya era tiempo, ya les habían dado un escarmiento. Ya se habían impuesto en la ciudad. Estos cristianos no tienen aquí lugar. Y Pablo se niega. Pablo dice que vengan ellos mismos a sacarnos, como mismos nos metieron aquí, como mismos nos ganaron de golpe ayer. Y esto debido a que ellos eran ciudadanos romanos, habían sido tratados injustamente. Ninguna de las cosas que les hicieron les podían hacer, y menos sin una sentencia judicial. Eso podía meter en problemas a aquellos magistrados. Y es por eso que vienen temerosos aquí en el verso 39 y les ruegan, por favor, váyanse de nuestros contornos. Rogando. Y si una vez más pensamos en el hombre y no en Dios, Pablo quería una disculpa, una vindicación por el insulto personal que había recibido como ciudadano romano. Si pensamos en el hombre, si pensamos en el yo. Pablo quería exigir sus derechos quizás como un ciudadano que han sido violados. Pero el deseo de Pablo verdaderamente es que públicamente la reputación del Evangelio sea recuperada en aquella ciudad. Es que la reputación del Evangelio no sea manchada. Que fuera refutada aquella calumnia con su liberación a los ojos de todos. Les liberamos, nos equivocamos con esta gente. Que aquella calumnia que se había dicho de que eran alborotadores fuera quitada. Y de esta manera
Pablo también protegía a los cristianos que allí se iban a quedar. Pablo protegía a la iglesia que allí iba a crecer. O sea, que Pablo usó su privilegio como ciudadano romano no para sus intereses personales, no para él decir, esto que me han hecho, ¿qué cosa es?, sino para el bien del reino. Una vez más, mis intereses a los pies del reino. Y lo más fácil sería haberse quedado calladitos, pensando solo en ellos. Vámonos tranquilos, ya nos dieron golpe, ya pasó esto, vamos, sutilitos, ni digamos nada. Pero había un bien mayor que proteger, costara lo que costara. Así que, vindicados, salieron y fueron a donde los hermanos, en aquella casa de Lidia que se había convertido, donde solían reunirse. Los consolaron y continuaron su viaje. Y una vez más, lo que fue pensado por el enemigo para destruir la iglesia, añadió otra casa de iglesia y la protección de los gobernantes de aquella ciudad. Porque ahora los gobernantes estaban en deuda con Pablo, con los misioneros que habían traído el evangelio. Este equipo de misioneros tenía claro que la obra de Dios estaba por encima de sus intereses personales. ¿Le has dado tú a Dios tal prioridad? ¿Le has puesto tú a Él por encima de todo? Ese fue el caso de José en el Antiguo Testamento. Abandono, adversidad, soledad, prisión, pero Dios tenía un plan que justificaba todo aquello y que José supo entender. Sus hermanos le vendieron, lo metieron en una cisterna, mandaron allá. Allá estuvo en la prisión, fue calumniado. Y Dios usó todo esto para algo más que los sueños de José, para proveer el vientre materno que la nación israelita necesitaba para formarse y crecer. Y el texto que solemos leer con respecto a José, de Dios lo encaminó a bien. Alguna gente suele malinterpretarlo como que esto malo pasó en la vida de José y después Dios dijo, espérate, déjame arreglarlo, voy a hacer esto. Con el hecho de que tú hayas llegado allí, ahora tus hermanos van a venir, tú les vas a librar de una hambruna y en un futuro la nación de Israel estará sentada aquí y se fortalecerá. Pero no. Más bien, lo que está detrás de esas palabras de Dios lo encaminó a bien, es que Dios lo orquestó para bien, de mucha gente. No necesariamente de José, como nosotros queremos pensar. Lo que me pasa, Dios me lo va a encaminar a bien. A ti, bájate del trono, quítate del centro. Una vez más, Dios lo orquestó, Dios lo pensó con un objetivo. Ese fue el caso también de Cristo. Abandono, burla, menosprecio, rechazado en la cruz, azote, pero Dios tenía un plan que justificaba todo aquello y Él fue obediente. Y antes de ir a la cruz, Pedro le dice a Jesús, ten compasión de ti y no vayas a la cruz. Pedro, un amigo muy cercano, como mismo te dices a ti mismo, ten compasión de ti y no vivas la vida cristiana de esta o de aquella manera. Como mismo te dices a ti, ten compasión de ti, quédate hoy. Ten compasión de ti, permítete ese pecado. Ten compasión de ti, vive tu vida ahora. Ten compasión de ti y piensa solo en tu sueño. Ten compasión de ti. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús hubiera escuchado aquella voz? Y te tengo una mala noticia. Tu tendencia será constantemente a ponerte a ti primero que cualquier otra cosa. Y vas a encontrar las excusas. Vas a encontrar la manera de decirte, tengo compasión de mí. Porque ese es el hombre. Eso somos nosotros. Por eso necesitamos a Cristo.
Pero ante esa mala noticia te tengo la buena. La victoria de Jesús te capacita con su Espíritu Santo si vive en ti para que vivas diferente a como vive el mundo. Esa victoria de Cristo en la cruz que da el Espíritu Santo a los creyentes capacita, empuja, impulsa para que definitivamente vivamos aún siendo llamados locos ante este mundo, que en ocasiones nosotros les caemos atrás a ellos. Y ellos imponen nuestras normas. Y ellos imponen lo que debemos vivir. Y ellos imponen lo que debemos creer. Charles Spurgeon dijo, en el cielo podremos ver que no tuvimos ni una prueba de más. Ni una. La obra de Dios está por encima de tus intereses personales. Lo que sea que esté por delante, somételo a Él. Si no eres cristiano, dile, no quiero saber más de mi vida, quiero saber de la tuya, salva mi corazón. Si lo eres, dile lo mismo. Te necesito. Ayúdame a ponerte primero. Ponle a Él por encima. Vive esto como eres, intentándolo. Pero que Él reciba gloria. Que Él sea nuestra prioridad. Vamos a orar, Padre. Definitivamente reconocemos que te necesitamos, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Ayúdanos en nuestra vida cristiana para crecer y ser más como tú. Ayúdanos, Padre, a someter lo que tengamos que someter por el bien de tu reino, oh Dios. Ayúdanos a bajarnos de ese pedestal, de ese trono donde nos hemos puesto, creyéndonos nosotros el centro del universo. Ayúdanos a, como estos misioneros, olvidar toda ganancia, todo dolor, todo sacrificio y gozosamente cantar a ti alabanzas, anunciar al mundo entero que tú salvas a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.